les tengo que confesar que me costó mucho trabajo acotar la información que existe sobre el surgimiento y evolución de los museos. Es un tema, como les mencioné, complejo, grande, amplio, con muchas vertientes y que sigue abierto. Eso es algo muy, muy interesante. Los museos son espacios abiertos que están en constante cambio, que están en constante evolución. Entonces, vamos a ver poco a poco que no es lo mismo un museo del siglo XX que un museo del siglo XXI, ¿no? Y cómo es que se originan estos espacios, que responden a qué tipo de necesidades. Pues bueno, no podemos hablar de la historia de los museos sin hablar primero un poquito sobre la historia del coleccionismo. Aquí les traje una cita de Arthur Ramón que dice: el coleccionismo no se trata de una distracción, sino de una pasión y casi siempre tan violenta que solo se distingue del amor o la ambición por la insignificancia de su objeto. Perdón, esta es de Le Bruyère. Y la de abajo, una colección es la afirmación de una autobiografía resumida de Arthur Ramón. Entonces, fíjense cómo estas dos citas pues, son relevantes porque el surgimiento de los museos va de la mano con el desarrollo del coleccionismo, ¿no? Este impulso por coleccionar, este impulso por guardar objetos raros, pues nos lleva a la consolidación de las grandes colecciones del mundo que posteriormente devienen en la apertura y consolidación de los grandes museos, ¿no? De las grandes colecciones museísticas. Entonces, pues esto es un poquito lo que vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Yo espero que les parezca interesante, espero también que les guste y si en algún momento tienen dudas, comentarios o cualquier cosa, pues bueno, al final de la conferencia vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y bueno, un espacio también de apertura para escucharlos, ¿no? Es para mí muy importante también ver qué es lo que les parece, si les gusta o no les gusta, si se quedaron con alguna duda, si no fui clara en algún aspecto, también por favor háganmelo saber para que entonces la comunicación sea más abierta, ¿vale? Las preguntas las pueden dejar si quieren en el chat o bien si prefieren abrir su micrófono y hacerla directamente, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, ahora sí vamos a empezar, ¿no? Por naturaleza el hombre tiene una pasión por acumular objetos. Existen indicios de que ya desde la época prehistórica los seres humanos acumulaban estos objetos y estos objetos que carecían de una utilidad práctica. Eran utensilios con los cuales las personas desarrollaban un cierto vínculo emocional y que acumulaban, pues, dependiendo de su color, de su forma o de su rareza, ¿no? Estos objetos se sabe que formaron, pues, verdaderas colecciones, ¿no? Entonces, vemos cómo a lo mejor el hombre primitivo, si encontraba una piedra con una forma particular, con un color característico, pues, bueno, la guardaba porque él notaba que era diferente a lo que generalmente estaba acostumbrado a ver, ¿no? Entonces, la mayoría de los ejemplos que indican el gusto por coleccionar proceden del periodo neolítico. Sin embargo, no existe referencia alguna acerca de las razones propias que los condujeron a reunir estas piezas que en apariencia carecen de una función, pero pues se cree que están cargadas de significados que la persona le atribuía al objeto y sobre todo también el gusto del ser humano por poseer objetos singulares y raros, ¿no? Entonces, la inclinación por coleccionar parece que fuese algo instintivo, algo que acompaña al hombre en su desarrollo. Y cuando el hombre se vuelve un ser social, brota en él una necesidad de distinguirse de los demás. Entonces es cuando la posesión de estos objetos amados, privilegiados o mágicos, va a hacer o reflejar su más profunda subjetividad, ¿no? Mediante su acumulación, el ser humano o el hombre reconstruye
las diversas etapas que dan forma a su mundo íntimo y privado. Es decir, que una colección, como dice en la segunda cita que les leí, habla de los gustos, de los intereses de las personas que están coleccionando estas obras o estos objetos, ¿no? Entonces, mediante su acumulación, el hombre reconstruye estas etapas que forman un mundo íntimo y privado. Los recolectores prehistóricos acumulaban estas piezas en las cavernas, o esto se cree. Y poco a poco estas piezas fueron convirtiéndose en tesoros para ellos, ¿no? Y esta afición por coleccionar constituye un apasionado juego que implica diversas etapas. Primero, la búsqueda del objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos pues no eran objetos que se tenían a la mano, como les digo, los que llamaban la atención solían ser objetos que tenían o que poseían cierta rareza u objetos que no eran propiamente comunes de un entorno, ¿no? Entonces, primero hay que buscar el objeto. Después se procede a su ordenamiento, es decir, que el hombre empieza a desarrollar este gusto por ordenar estas colecciones. Entonces los pueden ordenar por tamaños, por colores, por formas, por procedencia. O sea, hay muchas maneras de ordenar o de organizar una colección. Y después su ocultación, es decir, que esto es solo mío, es para mí, yo lo veo y yo lo disfruto solamente, ¿no? Y si se dan cuenta, este impulso que según muchos investigadores viene desde la prehistoria, es algo que sigue vigente hoy en día, ¿no? Muchos de nosotros seguramente tenemos o tuvimos colecciones de lo que sea. O sea, no me refiero únicamente a colecciones de arte o a colecciones de objetos preciosos, ¿no? Pueden ser cosas simples como, no sé, barajas, naipes. Por ejemplo, yo solía coleccionar tazas de los museos a los que visitaba, o sea, a los que iba por primera vez. Ya después tuve que dejar de hacerlo porque no me cabían, ya no tenía espacio para guardarlas, pero fueron muchos años de coleccionar este tipo de objetos, ¿no? Entonces, como mencioné al inicio, parece ser que este impulso es un impulso que viene desde mucho tiempo atrás y que ha acompañado al hombre en su desarrollo. Entonces, el coleccionismo también va de la mano del hombre en sus viajes y también a la par del desarrollo comercial y cultural de las sociedades. En el año 130 después de Cristo, en Tebas, en la ciudad de Tebas, Egipto, existió un emperador llamado Adriano, quien, acompañado de su reina, de Sabina, que así se llamaba la reina del emperador Adriano, se quedó verdaderamente atónito frente a las colosales estatuas del faraón Amenhotep III. Entonces, vemos cómo el hombre, desde hace mucho tiempo, se fascina o se maravilla ante estos objetos procedentes de otras latitudes, estos objetos quizá monumentales o que son completamente distintos a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Aquí les puse la foto de las estatuas del faraón Amenhotep III para que vean pues nada más el tamaño y cómo entonces a partir de esta visita pues Adriano empezó a coleccionar ciertos objetos referentes a la cultura egipcia, ¿no? También por otra parte, Alejandro el Grande, también conocido como Alejandro Magno, fue fanático del coleccionismo y legó esta costumbre a los romanos, quienes se dieron a la tarea de trasladar inmensos obeliscos a la ciudad de Alejandría. Entonces vemos cómo había espacios o ciudades que recibían, que pues acumulaban o en donde se acumulaban estas grandes colecciones que se iban consolidando a través de rutas comerciales, a través de viajes, a través de conquistas también hacia otros pueblos, ¿no? Entonces, pues Alejandro Magno no fue la excepción. Y la ciudad de Alejandría, como saben, en donde estaba la famosa biblioteca, que también las bibliotecas son colecciones, ¿no? de libros,
pues fue el receptáculo de todos estos objetos que le llamaban la atención a Alejandro Magno. Roma también tenía un marco de referencia que les permitía tener presente hasta dónde se extendían los dominios y a la vez invitaba también a que por quien pasaba por estos rumbos quedaran verdaderamente admirados al visitar el sitio. Entonces vemos cómo los romanos pues comienzan a consolidar grandes colecciones. Sabemos que los romanos, bueno, hicieron un gran imperio, que fue un imperio muy poderoso en Occidente y que sus dominios se extendieron a tierras muy, muy lejanas. Entonces, pues estos dominios nutrieron muchísimo las colecciones de los césares y de las personas importantes en la ciudad, en el imperio romano, ¿no? Y bueno, en el año 212 a.C., los romanos saquearon la ciudad de Siracusa y los tesoros de esa ciudad formaron parte de las colecciones romanas e incluso se usaron a veces en edificios públicos. Entonces podíamos ver cómo a lo mejor objetos incluso de tamaño colosal fueron pues mostrados o engalanaban muchos de los edificios en la ciudad, en la capital del imperio, ¿no? En el año 146, Corinto sufrió también saqueos semejantes y con las piezas se fueron formando estas significativas colecciones. Entonces vemos también cómo el origen de muchas grandes colecciones tienen que ver con la guerra y con estos motines de guerra que los vencedores pues ganaban tras las batallas, ¿no? En el siglo II después de Cristo existieron personalidades que poseían colecciones de gran importancia, entre ellos Julio César y Pompeyo Cicerón. Aquí les puse, él es Julio César, el gran emperador, fue asesinado a traición por sus compatriotas, y él es Pompeyo Cicerón. Y bueno, los acervos de las colecciones de estos dos grandes césares fueron el origen de las actuales colecciones, muchos de los objetos que actualmente están en las colecciones de los museos vaticanos en la ciudad de Roma. Entonces, fíjense cómo el origen del coleccionismo y la conformación de estas colecciones nutre, enriquece los acervos de estos grandes museos que siguen teniendo una importancia grande, incluso en la actualidad. Sabemos que en el siglo II de nuestra era, el turismo se había desarrollado ya ampliamente en las colonias romanas y en Roma. Sabemos incluso que había toda una industria para los viajeros, ¿no? Entonces existían posadas, existían restaurancitos en donde te daban una comida completa por poco dinero. También existían en estos restaurantes pues paquetes que incluían el hospedaje y la comida. Y entonces incluso desde el imperio se publicaba cierta información a través de pergaminos y también de boca en boca que pues informaba de los sucesos o de los acontecimientos importantes que iban a desarrollarse en distintas partes para atraer a los viajeros. Por ejemplo, cuando iba a haber, por decir algo, por peleas en el Coliseo, pues bueno, la gente se enteraba que ya eran las temporadas, entonces viajaban de muchas partes para asistir a los eventos, o representaciones teatrales en los grandes anfiteatros, ¿no? Todo esto se sabía, y esto fomentó también el desarrollo del turismo y por ende del coleccionismo, porque incluso hoy en día, si nosotros viajamos, siempre queremos llevar algún recuerdo de ese lugar, de ese viaje, algo que nos haga pensar, incluso a veces hasta con un poco de nostalgia de, ay, cuando yo fui a Acapulco, cuando yo fui a Oaxaca, cuando yo fui a Roma, cuando yo fui al lugar que hayan ido, ¿no? Entonces, también solemos comprar objetos para regalar. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que se fue consolidando ya desde el periodo de la Roma imperial.
Y bueno, durante la Edad Media que erróneamente ha sido denominada Edad Oscura y que le debemos muchos de estas ideas de pensar que la Edad Media es oscura y que no había conocimiento y es un poco siniestra, ¿no? Y eso se lo debemos algo al romanticismo del siglo XIX, a los artistas del romanticismo, pero también antes a los artistas del Renacimiento, porque recuerden que el Renacimiento durante el periodo renacentista hubo un cambio de paradigma en el pensamiento, en el arte, ¿no? Entonces fue como una ruptura con el pasado. Y obviamente, pues muchos de los hombres renacentistas miraban hacia la Edad Media como inculta, como analfabeta, como que no sabían nada de la vida interesante, ¿no? Y esto no es así. En realidad, durante la Edad Media se desarrolló, perdón, la entrada del Renacimiento. También hubo grandes desarrollos artísticos y arquitectónicos. Durante la Edad Media fue justo cuando se construyeron estas imponentes catedrales, muchas de ellas en estilo románico, gótico, ¿no? Y estas catedrales sirvieron para albergar bibliotecas en las que se guardaba con mucho celo el conocimiento hermético, es decir, una alianza entre sabiduría y piedad que se vale de experiencias revelatorias y rituales teúrgicos para alcanzar la sabiduría, ¿no? Entonces, vemos cómo evidentemente en la Edad Media no, solo que pues la existencia, digamos, del ser era un pensamiento teocéntrico, es decir, que todos nuestros esfuerzos intelectuales, académicos, artísticos, se centraban en Dios. Todo era para ofrecerle a Dios, para acercarnos más a Dios. Incluso estas grandes catedrales góticas que tienen esta arquitectura como muy vertical, altísimas, pues era un poco para estar más cerca del cielo, más cerca de Dios. Son estos monumentos a la luz, porque la luz también era una conexión con lo divino, representaba lo divino. Entonces, hay estos esfuerzos que son distintos ya en el Renacimiento. Los hombres del Renacimiento ya buscan ciertas cosas que difieren un poco del pensamiento medieval. Entonces ellos los veían como, ay, no, ustedes no saben nada, ustedes son ignorantes, ¿no? Incluso el término gótico viene de godo, que era una tribu bárbara, entonces, o considerada para ellos bárbara. Entonces, pues era un término peyorativo. Entonces, esto, pues, opacó en gran medida todos los avances tecnológicos, artísticos, arquitectónicos y en materia de coleccionismo también que aportó la Edad Media, ¿no? Y bueno, la iglesia tenía agentes que buscaban en todos los sitios habidos y por haber materiales escritos para poder llevar a sus grandes bibliotecas. Todos los testimonios debían ser guardados en lugares creados expresamente para su estudio. Las grandes catedrales son pues una especie de culminación del saber humano en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, en este periodo se construyeron también las grandes abadías para resguardar las enormes colecciones del conocimiento hermético. Y fuera de ellas, ese fue el problema, quemaban las bibliotecas al menor descuido de sus dueños, quienes debían ocultarse para estudiar a la luz de las velas. Entonces vemos cómo no es que no hubiera conocimiento, no es que no hubiera un interés propiamente intelectual durante la Edad Media, sino que este conocimiento se encontraba dentro de los muros de las iglesias, de las grandes catedrales y de las abadías. Entonces, el grosso de la población era analfabeta. Aquí les traje dos fotografías
de una película que seguramente ustedes conocen, se llama El nombre de la rosa. Es una gran película, es una adaptación de la novela de Umberto Eco con el mismo nombre, que si no la han leído, de verdad se las recomiendo muchísimo, es muy interesante. Y esta adaptación cinematográfica también es muy buena. En realidad es una gran adaptación. Y podemos ver, bueno, aquí los espacios propiamente para los estudios, los famosos studiolos dentro de las abadías, en donde se copiaban manuscritos, se hacían estos grandes libros, ¿no? Que copiaban a la antigüedad, los grandes pensadores de la antigüedad clásica y demás, y que conformaban las grandes bibliotecas de las abadías. Y no sé si recuerdan, pero les va un poquito spoiler, pero había libros prohibidos según en esta historia del nombre de la rosa, ¿no? Entonces, toda la trama se desenvuelve en torno a encontrar o a darle sentido a algunas muertes que habían sucedido dentro de la abadía y el por qué. Entonces vemos aquí al fraile, al protagonista, con su ayudante o su discípulo, que están dentro de las bibliotecas buscando respuestas, ¿no? Entonces, estas grandes colecciones, pues siguen hoy presentes y conforman también muchas de las grandes colecciones eclesiásticas. Ahora, la educación estaba reservada para las minorías y las abadías servían también para resguardar estas grandes colecciones. Y una de las grandes abadías de la Edad Media es esta, la abadía de Cluny. Desafortunadamente, durante la Revolución Francesa, gran parte de los espacios que conformaban estas abadías, que funcionaban como especie de ciudades, ¿no? Porque dentro tenían dormitorios, huerto medicinal, huerto para la cocina, fábrica de cerveza, dependiendo de la latitud. Los que son más hacia el norte de Europa, muchas abadías tenían espacio para hacer cerveza, ¿no? O algunas otras vino, pero bueno, eran espacios autosuficientes. Entonces, prácticamente no tenías que salir de las murallas de la gran abadía para poder vivir, porque eso funcionaba y se articulaba de tal manera que dentro hubiera incluso algunos gremios, ¿no? Como el gremio de, no sé, los zapateros o los cerveceros o muchos otros, ¿no? Entonces, estas grandes abadías fueron fundamentales para entender el desarrollo de las colecciones, de las grandes colecciones, y bueno, también fueron muy influyentes en el desarrollo de otras abadías en otras latitudes. Muchas abadías europeas, y sobre todo en Francia, siguen el modelo de Cluny. Y bueno, otro de los elementos, vamos a dar un pequeño salto, ¿no? Hacia el Renacimiento, porque pues no tenemos tampoco tanto tiempo para profundizar, porque cada tema de verdad es muy interesante y hay un montón de información, pero les voy a hablar ahorita de los cuartos de maravillas o gabinetes de curiosidades. ¿Por qué? Porque estos cuartos de maravillas o gabinetes de curiosidades, que también se conocen como Cabinets of Curiosities, Cabinets of Wonder, Kunstkabinet, Kunstkammer o Wunderkammer, ¿no? Estos gabinetes surgen durante el Renacimiento y están considerados como los antecesores más directos de los museos actuales. En los cuartos de maravillas, lo que se exponía o lo que se guardaba eran diferentes curiosidades y hallazgos procedentes de explotaciones o instrumentos técnicamente avanzados, ¿no? Entonces, generalmente los cuartos de curiosidades, pues los podían poseer las personas con posibilidades económicas, ¿no? Es decir, la élite era la que tenía en sus casas un cuarto de curiosidades en donde podía poner todos los objetos de su interés. Entonces, no sé, si la persona estaba muy interesada en arqueología, ¿no? Bueno, pues en su viaje a Egipto había ido a los restos de la pirámide de Sácara y entonces ahí había encontrado una piedra con cierta forma, etcétera, se la llevaba a su casa y la exponía
en su gabinete de curiosidad. Si estaba interesado en arte, pues bueno, también tenía ahí su pequeña colección de arte. Si estaba interesado en botánica, naturaleza, en estudios de la tierra, además, pues bueno, a lo mejor también procedente de sus viajes, pues podía tener ciertos animales disecados o ciertos esqueletos de animales, ¿no? Cornamentas incluso de alces, de ciervos, no sé, cocodrilos disecados, dientes de muchos animales, ¿no? Entonces, todo esto se mostraba en estos gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas. Y estos tuvieron un papel fundamental en el desarrollo tanto de la ciencia moderna como de los museos, pero también reflejaba las creencias populares de la época, ¿no? Entonces, eran espacios en donde no se organizaban propiamente las colecciones con una conciencia como la tenemos hoy en día, ¿no? Estos espacios, pues más bien pues se mostraban simplemente los objetos que se encontraban de la manera en la que se entendía, ¿no? A lo mejor ponían en una sección botánica, en otra arte, en otra, o sea, pero todos compartían el mismo espacio, no estaban propiamente divididos en muchas de ellas, ¿no? Y uno de los gabinetes más famosos fue el de Ole Worm del siglo XVII. Worm fue un cirujano y estudiante de ciencias naturales que pudo reunir a lo largo de su vida una gran colección que iba desde artefactos procedentes del Nuevo Mundo hasta taxidermia y fósiles, ¿no? Entonces podríamos pensar en el gabinete de Worm como un espacio diverso, un espacio rico en información, en donde podíamos encontrar a lo mejor, por decir algún cuchillo pedernal o un esqueleto de ballena, no sé, de cocodrilo y demás. Este es un grabado que nos muestra cómo solía ser el gabinete de Worm. Y vemos, fíjense, en esta pared tenemos cornamentas de distintas especies de animales. Aquí en el techo lo mismo, colgados animales, peces, ¿no? De origen acuático, por supuesto, y que están disecados. Aquí, por ejemplo, un oso, ¿no? Caparazones de tortugas, aquí hay otro caparazón de tortuga, aquí alcanzo a ver cocodrilos, ¿no? Y diversos objetos procedentes de múltiples espacios, de múltiples latitudes, y que conformaron esta gran colección que de alguna manera reflejaba y mostraba los gustos e intereses del coleccionista. Y bueno, el Renacimiento es en donde ya se establecen ya bien estos gabinetes de curiosidades, pero en el Renacimiento también empiezan como a propagarse esta idea de los mecenas. No porque antes no existieran, claro que existían, pero durante el Renacimiento hubo varias familias que posibilitaron la factura de muchas de las grandes obras de arte de la historia del arte occidental. ¿Por qué? Porque acogían, educaban y patrocinaban a los artistas, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti fue acogido por la familia de los Medici, y los Medici fueron los que se encargaron de su educación, de su formación, de su manutención en la ciudad de Florencia, ¿no? Y hubo varios personajes durante la dinastía de los Medici que se involucraron o que fungieron como mecenas durante este periodo del Renacimiento. Uno de ellos fue justo Cosimo de Medici o Cosme el Grande. Y bueno, esta es una cita de Cosme el Grande que dice: respeto por las obras de arte que me han proporcionado gran satisfacción y placer, porque no solo lo hago para honrar a Dios, sino para perpetuar mi memoria. Entonces, fíjense cómo detrás de esta idea de honrar a Dios, ya se cuela por ahí esta idea también de honrar su memoria, de ser recordado como una persona que patrocinó, que fomentó, que coleccionó
y que propició el desarrollo de grandes obras de arte, también pictóricas, escultóricas y arquitectónicas sobre todo, ¿no? Ludovico de Médicis, por ejemplo, de Medici, se percató de que el arte era en realidad un enorme negocio y entonces se dedicó a ser un importante mecenas para patrocinar esa gran industria del arte floreciente tan necesaria para la transformación del hombre y del conocimiento durante el periodo renacentista, perdónenme, se me trabó la lengua. Cosme el Viejo, que es precisamente Cosme de Medici, en 1407 abrió un concurso para la ejecución de las puertas del baptisterio de Santa María del Fiore, que era la iglesia, o bueno, la catedral de la ciudad de Florencia, que estaba por construirse, sí, o sea, se estaba como en proceso, ¿no? Y bueno, aquí vemos que ganó un artista llamado Lorenzo Ghiberti. Y estas son las puertas del paraíso que se encuentran en el baptisterio de la ciudad de Florencia, en Italia, ¿no? Y aquí vemos cómo la puerta está dividida en casetones y cada uno de los casetones ilustra un episodio del paraíso, perdón. Entonces vemos como estas grandes obras de arte que fueron referencia e influencia para muchos artistas posteriores, entre los que destaca, por ejemplo, Auguste Rodin. Rodin se inspira en las puertas del paraíso, perdón, de Ghiberti para su puerta del infierno. Tiene varias inspiraciones, pero una de ellas son estas puertas, precisamente. Pues estas grandes obras de arte fueron posibles gracias al mecenazgo y al patrocinio de la familia Medici. También tenemos a este personaje que fue otro de los grandes mecenas de la familia Medici, es Lorenzo de Medici, también conocido como Lorenzo el Magnífico. Él fue un gran político, estratega y un amante también del arte. Y bueno, dentro de los artistas que fueron patrocinados, además de Miguel Ángel y muchos otros, por Lorenzo de Medici, pues tenemos a Andrea Mantegna. Aquí podemos ver una obra que se llama El Tránsito de la Virgen, que representa el momento de la dormición de la Virgen María. Recuerden que la Virgen no murió, sino se durmió y ascendió a los cielos, y vemos aquí cómo está rodeado pues de los apóstoles, ¿no? Que la acompañan en este tránsito hacia la elevación, hacia el cielo. Y vemos aquí también todas las formas y las composiciones renacentistas que retoman mucho de la antigüedad clásica y que le dotan al dibujo y a la composición un papel preponderante y de importancia en la pintura, ¿no? Ahora, otra de las familias importantes en esa época fue la familia Gonzaga, los duques de Mantua, que justo manejaban el dinero y el poder de la corona de España para controlar Italia. Tuvieron mucha relación con Carlos V de Alemania y I de España. Y fue tan grande su influencia que obligó al Papa en Roma a tener una garde du corps, que es una especie de guardia personal de origen suizo protestante, y esta guardia personal pues subsiste hasta nuestros días. O sea, el Papa hoy sigue teniendo una garde du corps, ¿no? Y bueno, los mismos uniformes que en esa época utilizaban la Guardia del Papa fueron diseñados por Miguel Ángel Buonarroti. Y esos uniformes son los que sigue utilizando la Guardia del Papa, ¿no? Entonces, fíjense cómo son datos como muy, muy curiosos, ¿no? Y bueno, los duques de Mantua constituyeron el llamado Palacio del Té para dar la bienvenida a Carlos V cuando fuera a visitarlos. Y la existencia de este palacio se debió en gran medida
a esta mujer que tenemos aquí, Isabela de Este. Isabela de Este, que vivió de 1474 a 1539, fue una verdadera amante del arte y creó una habitación secreta conocida como el Estudiolo, en donde formó una de las primeras colecciones particulares de arte en un espacio privado que estaba dedicada al conocimiento. Entonces, vemos aquí cómo aparece ricamente ataviada, con un tocado espectacular, con joyas, con pieles, retratada por uno de los grandes artistas de la escuela veneciana, Tiziano, ¿no? Y bueno, vemos que tanto la vestimenta como el peinado, como la postura, como las joyas, pues nos hace entender que era una mujer importante, una mujer de la alta sociedad. Y pues solo así se podían permitir la consolidación de estas colecciones. Este es precisamente el Palacio del Té en la ciudad de Mantua. Cuando se extinguió la familia Gonzaga, Carlos I de Inglaterra compró buena parte del acervo de la colección de Isabela de Este. Y el rey inglés fue ejecutado por Cromwell cuando fue la ruptura y cuando Inglaterra dejó de rendirle lealtad a Roma, ¿no? Y bueno, la lista de lo adquirido por el rey inglés constaba de más de 30 pinturas de Leonardo, de obras de Miguel Ángel, y es una colección muy impresionante. Carlos I la llevó a Inglaterra mediante pagarés, o sea, fue dando pagarés, y cuando Oliver Cromwell lo derrocó, desconoció la deuda que había adquirido Carlos I por esa colección, y entonces Inglaterra se quedó con esta gran colección de forma pues casi gratuita, ¿no? O sea, nunca se pagó realmente por el total, ¿no? de la colección. Entonces, vemos cómo en la consolidación de estas grandes colecciones también influyen factores económicos, factores sociales, factores políticos, ¿no? Que desde la antigüedad pues determinaban el crecimiento o decrecimiento de las grandes colecciones, ¿vale? Y bueno, el Renacimiento, como ya les mencioné anteriormente, pues es un periodo muy rico, es un periodo de grandes cambios, y el concepto propiamente de museo, pues surge en este periodo y tuvo un punto culminante o de explosión máxima en lo que llamamos el siglo de las luces. Pero la invención del museo obedeció a la necesidad de recrear la idea de lo que fue el museo y la famosísima biblioteca de Alejandría. ¿Se acuerdan de la ciudad de Alejandría? Que fue esta ciudad fundada por Alejandro Magno, que tenía la biblioteca, que tenía espacios para albergar las grandes colecciones, ¿no? de Alejandro. Y bueno, la palabra museo proviene de museión. Se los voy a poner en el chat. A ver si... Ay, creo que no me deja. Bueno, no veo. Si no, luego se los paso. Pero bueno, es museión. Y esto significa la morada de las musas. Las musas eran estos seres mitológicos que según la mitología clásica, pues habitaban en los bosques perdón, no, me estoy confundiendo con las ninfas. Las musas eran las diosas como de las artes que inspiraban al surgimiento y a la factura de pues muchos elementos artísticos como obras de arte, de teatro, pinturas, danza, música, ¿no? Entonces, museo en su origen, la palabra quiere decir morada de las musas, es decir, un espacio que favorece el desarrollo del arte y del conocimiento en general, ¿no? Entonces, el coleccionismo romano dio paso
a colecciones de objetos que durante el Renacimiento formaron los primeros museos privados que surgieron gracias al interés y al amor hacia el arte profesado por personas como las que ya vimos, como los Medici o como Isabela de Este. Así, las grandes familias tuvieron un papel fundamental en la creación de los museos con la formación de sus palacios de grandes colecciones que a partir del siglo XVIII serían clasificadas de acuerdo a sus épocas, escuelas y lugares de origen, ¿no? El enorme interés humanístico del Renacimiento provocó la creación del primer museo del mundo, o el que está considerado el primer museo del mundo, porque siempre es complejo decir esto es lo primero y esto es lo último, ¿no? El que está considerado el primer museo del mundo, la Galería de los Uffizi, que fue diseñada y construida por otro personaje muy importante del Renacimiento, el artista, arquitecto y escritor Giorgio Vasari. Giorgio Vasari pues fue quien proyectó este edificio y lo proyectó justo para albergar las colecciones de arte, ¿no? Y bueno, otro dato curioso es que Giorgio Vasari fue quien escribió el compendio de vidas de personajes ilustres de su tiempo. Entonces, se ha considerado durante mucho tiempo uno de los grandes libros del Renacimiento que nos arroja información sobre la personalidad de los artistas importantes, sobre las familias, sobre los quehaceres de estos personajes a lo largo de la historia, ¿no? Aquí les puse una foto de cómo se encuentra actualmente la Galería de los Uffizi o la Galería de los Oficios, ¿no? Vemos que está conformada por un gran patio central y que muchas de las paredes están recubiertas de pinturas con lunetos, grandes lienzos, decoración con rocallas, con róleos, con querubines. Entonces vemos que no es para nada un espacio limpio de exposición como lo estamos acostumbrados a ver hoy en día, ¿no? Son espacios que sí albergaban colecciones, pero no con la noción de exposición o de lo que albergar una exposición supone para nuestros tiempos, ¿no? Entonces los vuelve actualmente espacios muy complicados. Pero bueno, para que se den una idea, en la Galería de los Uffizi tenemos grandes obras de arte, como El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, en donde vemos, pues bueno, a la diosa Venus, para los romanos, Afrodita para los griegos, que surge de esta gran Vénera, que nace de esta concha, y ella es la diosa del amor, de la sensualidad, ¿no? Es la madre de Cupido, y es una de las diosas más importantes y relevantes y más representadas incluso en el ámbito artístico. También en la Galería de los Uffizi tenemos esta obra que es igualmente de Sandro Botticelli, también de carácter mitológico, que se conoce como la consagración de la primavera. Y además de la técnica, que es muy importante, ¿no? Porque fíjense aquí las veladuras de las túnicas, de las gracias, pues tenemos también, o nos muestra este cuadro como Botticelli, pues era un profundo conocedor de botánica, ¿no? Porque en el piso del cuadro se han pues logrado identificar varias especies de plantas, de flores, entre ellas, por ejemplo, la flor del azafrán, entre muchas otras, ¿no? Entonces, son cuadros verdaderamente referenciales para la historia del arte de Occidente, para el desarrollo de la pintura, incluso también en Occidente, y que se encuentran en este museo, se puede visitar también hoy en día, y que es uno de los grandes espacios culturales. Inglaterra logró pues que este país fuera dueño de la imponente colección creada por Carlos I, y fue precisamente en Inglaterra donde surgieron los primeros museos públicos, como por ejemplo el Museo Británico, creado en 1753 y abierto al público en 1759. No obstante,
La historia de los museos considera que Francia es el país pionero en la instauración de los museos como los conocemos actualmente, ¿no? Entonces aquí tenemos una foto de la fachada neoclásica del British Museum, que abrió sus puertas al público en 1759. El British Museum pues tiene una gran colección, en muchas de sus obras son de carácter arqueológico. Tenemos ahí piezas importantísimas del antiguo Egipto, de la antigua Grecia, incluso hay piezas mesoamericanas, también de la zona escandinava, de lo que corresponde con Escandinavia. También hay una colección muy imponente. Aquí vemos algunos de los frisos del Partenón en Atenas, Atenas, la capital de Grecia, muchas esculturas griegas, y fíjense, ahí tienen esta joya que se conoce como la piedra Rosetta. La piedra Rosetta es una piedra importantísima para la historia de la humanidad, ya que posibilitó la traducción de los jeroglíficos egipcios al griego, porque en esta piedra pues venían los alfabetos en distintos idiomas, ¿no? Entonces es importantísimo su hallazgo para el desarrollo del conocimiento y de nuestro conocimiento y percepción de las culturas de la antigüedad. Uh-huh. Y bueno, después de la Revolución Francesa, las colecciones reales y eclesiásticas fueron nacionalizadas y con ello se dio forma a diversos museos públicos, entre los cuales el más importante es el Museo Central de Artes, el cual conocemos como Museo del Louvre, creado en 1793. Estas colecciones del acervo del Museo del Louvre están reunidas o fueron reunidas por la realeza y el clero y pudieron llegar a las mayorías por la apertura de este espacio, ¿no? Y bueno, siguiendo el ejemplo de Francia, aquí les puse la foto, ¿no? Este es el Museo del Louvre y esta es la Gran Pirámide ya de carácter más contemporáneo, bueno, además alberga una escalera y es una estructura muy, muy moderna que contrasta un poco con la tradición del edificio, pero que a mí me parece que le da como este carácter muy, muy reconocible, ¿no? Del Museo del Louvre. El Museo del Louvre tiene obras artísticas, ahí es en donde se encuentra, por supuesto, Mona Lisa, Leonardo da Vinci, también obras de carácter clásico como la Victoria de Samotracia o la Venus de Milo, pero también tiene piezas de otras latitudes, por ejemplo, este es el famoso Código de Hammurabi, que como bien saben, pues es uno de los primeros compendios de leyes que se conocen, ¿no? Entonces es algo también, una pieza importantísima para el estudio de la humanidad, de las sociedades y demás. También tenemos obras de arte como esta, que se conoce como la Gran Odalisca de Dominique Ang, quien fue discípulo o alumno de David, y ellos dos son dos de los grandes representantes del estilo neoclásico, ¿no? De fines del siglo XVIII, incluso llega hasta parte del siglo XIX, ¿no? Y entonces el neoclásico que busca, pues, retomar las formas de la antigüedad clásica para, poder consolidarlas en sus composiciones. Entonces vemos una obra muy escandalosa en su tiempo, es una de las grandes, grandes pinturas de la historia del arte de este periodo del neoclasicismo y está ahí en el Museo del Louvre. También tenemos obras de gran importancia como esta, que es El naufragio de la Medusa, que es de Gricot, y Theodore Gricot es francés, y entonces podemos ver aquí hay un plasmar esta desolación de la gente que está ante una verdadera tragedia, pero que muchos de ellos no pierden la esperanza, ¿no? Es una gran, gran obra referencial para la historia de la pintura occidental, y esta, por supuesto, de Delacroix,
que nos muestra un poco, pues, cómo se va consolidando la idea de la patria. Esta obra es Libertad, guiando al pueblo de Francia. Aquí vemos a esta mujer con los pechos descubiertos, que es una alegoría de la libertad, que porta la bandera de Francia y que está guiando al pueblo a la guerra. ¿Para qué? Para que no sean sometidos, para que no sean abusados, para que haya justicia, para que haya igualdad, ¿no? Entonces, todos estos conceptos propios de la época se ven reflejados a través de estas grandes obras de arte que alberga el Museo del Louvre. Por otra parte, siguiendo el ejemplo del Museo del Louvre y de Francia, otros países convirtieron importantes colecciones privadas en acervos nacionales. Y así fueron creados los museos como el Museo del Prado, que es este que tenemos aquí, que abrió sus puertas en 1819, el Museo del Hermitage, que es esta gran fachada preciosa en tonalidades verdes y blancas. El Museo del Hermitage se encuentra en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, y tiene todas las colecciones de arte que fueron consolidadas por los zares. El Museo del Prado, por su parte, olvidé decir que alberga pues grandes colecciones del siglo de oro español en pintura, ¿no? Y también, por supuesto, los museos vaticanos, ¿no? Que abrieron en estas épocas. El Hermitage fue fundado en 1764, pero abrió sus puertas al público en general en 1852, y también tenemos aquí la National Gallery en el mismo periodo, que abre sus puertas en la ciudad de Londres al público en esta época. Aquí, bueno, pues los Uffizi, el Louvre y el Museo Británico. Y bueno, a partir de 1900, la conservación de los fondos para mantener los museos y el interés por una educación que pusiera en comunicación al público con los tesoros albergados en ellos, provocó el desarrollo de algo que conocemos como la museología. En Estados Unidos, por ejemplo, fueron creados miles de museos y la mayoría con carácter de fundaciones privadas. Entonces vemos que la museología es lo que estructura toda la teoría sobre la cual se sustenta la idea de museo, ¿no? Y bueno, esto es muy importante porque pues una cosa es, mira, tenemos una colección, tenemos un espacio maravilloso, las colecciones reales son en realidad del pueblo porque todo es patrimonio nuestro y todos tenemos derecho a verlo y a disfrutarlo. Y otra cosa es que el público entendiera o visitara asiduamente estos museos. Obviamente, la apertura y la consolidación de los museos no fue tan sencilla como se las estoy contando, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes museos se dieron cuenta de que seguían acudiendo a estos espacios las élites, pero que el grosso de la población no iba a estos espacios expositivos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora en esta parte de los museos y la museología y cómo desde el siglo XVIII, o sea, empieza a transformarse el concepto de museo hasta consolidarse en lo que conocemos como el museo del siglo XX, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el coleccionismo es algo verdaderamente fundamental para la formación de los museos en el siglo XVIII y XIX. Entonces, sin las colecciones reales y de las minorías potentes, el museo quizá no habría tenido razón de ser en la actualidad, o sería un museo que no tendría comparación con el que hemos heredado, ya que se asentaría sobre otras bases socioeconómicas y también se asentaría, sobre diferentes relaciones culturales. Por tanto, partimos de la idea de que la aristocracia y la burguesía son pues las que de alguna forma, y con mucho cuidado esta afirmación, pero han permitido la creación del museo que hoy visitamos, de un museo como mucho más actual, ¿no? A fines del siglo XVIII, grandes e importantes concentraciones de colecciones e incluso palacios reales son exhibidos de manera pública,
Como ya vimos, el Palacio de los Uffizi abre al público en general en 1743, Museo del Louvre en 1793. Entonces, el siglo de las luces fue el boom de los museos y de la apertura de estas colecciones al público. En esta época también aparecen, aunque de manera incipiente, los componentes básicos que más tarde van a definir a todos los museos: las colecciones y las visitas públicas. Es decir, que todo museo en aquel periodo y durante todo el siglo XX no se podía concebir sin una colección y sin la visita de un público. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día incluso ya existen museos virtuales, ya no necesariamente necesitas un espacio en sí mismo como para poder tener un museo. O sea, el concepto de museo, como les dije al inicio, está en constante transformación, en mutación, y responde también a las necesidades del momento, ¿no? Durante el siglo XIX nacen los grandes museos europeos, el British Museum, el Museo del Hermitage, el Museo del Prado, el Louvre, etc. El concepto de museo neoclásico que subyace en ellos permanece hasta la mitad de la siguiente centuria y se manifestó con mucha fuerza en Estados Unidos. Por ejemplo, con la formación, bueno, aquí tenemos una de el Hermitage, nuevamente el Prado, pero esta idea del museo neoclásico se manifiesta en Estados Unidos con la formación de museos como, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno en 1929 y la Galería Nacional de Washington en 1937. Aquí tenemos el museo, el MoMA, ¿no? O Museo de Arte Moderno de Nueva York, y esta es la National Gallery de Washington. Y bueno, en los últimos 50 años del siglo XX, los estilos se han transformado en proyectos originales y modernistas como este, por ejemplo. Este es el Museo Guggenheim de Nueva York, que se fundó en 1929. Y este museo fue proyectado, el edificio, por un arquitecto funcionalista muy importante llamado Frank Lloyd Wright. Y como ustedes saben, el Guggenheim o la colección Guggenheim, pues ha seguido o ha continuado con estas idea de espacios expositivos que desde la arquitectura sean rupturistas, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver también en la conformación, consolidación del Museo Guggenheim de la ciudad de Bilbao. Pero este, que fue el primero de 1929, pues fíjense cómo tiene esta arquitectura, pues que va acorde a la época, ¿no? Porque la familia Guggenheim se dedicó sobre todo a coleccionar arte moderno y actualmente pues es un museo que sigue exponiendo artistas incluso vivos, artistas contemporáneos, ¿no? Además de la colección que alberga. Otro de los museos importantes que se funda también con un nuevo concepto de museo es el museo, el Centro Cultural Georges Pompidou, del cual vamos a hablar más adelante, que se funda ya hacia 1977, pero también tenemos museos como el Museo del Aire y el Espacio en Los Ángeles, que este ya es más reciente, es de 1984, de la Ciudad de las Ciencias y la Industria de la Villette en París de 1986, y el reciente Museo Guggenheim de Bilbao, que es el que les mencioné anteriormente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que ha cambiado la forma de exponer dentro de un museo? Bueno, pues aquí les traje una comparativa. Este es un museo del siglo XIX, este es un museo ya de la segunda etapa del siglo XX. Aquí podemos ver cómo las obras incluso se dobletean en la pared, ¿no? Van unas hacia arriba, otras más hacia abajo. Entonces, el Museo Decimonónico sigue presente, no es que haya desaparecido por completo. Hay muchas instituciones que eligen, como exponer sus colecciones de manera un tanto más clásica. Esto no está mal, no es que esté mal, es simplemente que cada institución tiene misión, visión, objetivos, y esta forma expositiva
y la manera en la que se generan programas públicos, pues también debe corresponder con estas misiones, visiones y objetivos de cada espacio, ¿no? Aquí tenemos un museo de arte contemporáneo, lo vemos incluso por las obras, aquí tenemos una pieza que está conformada solo por zapatos, y aquí, pues bueno, un museo más tradicional, más clásico. Solo se los puse para que vieran la diferencia, no para que juzguemos de mejor, peor o lo que fuese, ¿no? Aquí también tenemos, pues, un espacio expositivo moderno, ¿no? Mucho más cercano a lo que hacemos hoy en día. Y bueno, en la década de los 30, el panorama museístico atravesó una profunda crisis y teóricos como Jean Monnet consideraban que la solución a esta crisis que pasaba el panorama artístico radicaba en la realización de un arte que siguiera o que surgiera de la emoción colectiva y que la situase y que situase la belleza en la existencia cotidiana, lo que habría que resolver en constantes contradicciones de actitudes colectivas con valoraciones estéticas y éticas que supondrían la vida y no la muerte para los museos. ¿Por qué? Porque hacia mediados del siglo XX, muchos teóricos, filósofos, etcétera, empiezan a considerar que el museo es el cementerio de obras de arte, que no es un museo vivo, que no es un museo activo, que no es un museo que verdaderamente sume a la comunidad en la que está, ¿no? Entonces empieza la museología también a transformar este concepto de museo. Y contra la noción que se mantenía vigente de considerar a los museos como cementerios justo del arte y contra el individualismo que implicaban, se manifestó la intelectualidad progresista, como por ejemplo teóricos como Méndez Pelayo, Proust, Valéry, Marlot, y la museología naciente, que desde 1927 contará con una revista especializada llamada Museion, ¿no? Como la morada de las musas, pues es que empiezan a activarse políticas de renovación museográfica dirigidas a revisar y estudiar los factores técnicos y de presentación con la finalidad de favorecer una mayor política cultural, ya que el público de estos años y aún en la actualidad consideraban a los museos como algo ajeno o aburrido. ¿Qué tengo que ver yo con ese museo? ¿No? ¿Por qué iría yo a ese espacio? Sí, abierto al público, sí, gratuito, sí, lo que quieran, pero no había un vínculo, ¿no? Entonces, el museo y la teoría en torno a ellos comenzaron a experimentar una mutación provocada por los cambios que se operaban en la civilización de hoy en día. Entonces, en los años 50 hay una ruptura de valores, es el principio de una ruptura de valores. Y esta mutación se debió a varios fenómenos, entre los que destaca que la tradicional utilitas vitruviana empezó a entenderse como algo funcional. Es decir, que en arquitectura museística, personajes como Le Corbusier, Víctor Horta, Laszlo Moholy-Nagy y Frank Lloyd Wright, quien fue quien construyó el Guggenheim de Nueva York, sentaron las bases racionalistas y funcionales del museo moderno, ¿no? Es decir, de un espacio explícitamente construido y pensado para albergar exposiciones y para exponerlas, ¿no? Porque vemos que muchos de los grandes museos, por ejemplo, el Museo del Prado, el Hermitage, el Louvre, el British Museum, no son museos construidos específicamente para hacerlo. Son espacios que ya existían y que se adaptan a la función museográfica, pero no son museos que nacen desde cero, ¿no? Y aquí vemos cómo estos arquitectos empiezan entonces a incursionar en el mundo de la museografía y la museología con estos edificios específicamente pensados para esa finalidad. Entonces, también cambia un poco la percepción de estos museos hacia el público. El hombre empezó a sentir
que tenía derecho a un patrimonio artístico-cultural que le pertenecía y que no era privativo de unos. Entonces, la toma de conciencia social ante la necesidad de la cultura, la intromisión en el museo de nuevas técnicas expositivas, nuevos valores vivos del arte contemporáneo y la ampliación de la cultura a capas sociales hasta entonces olvidadas, fue lo que provocó este cambio de paradigma y el surgimiento del museo moderno. El museo tradicional se había quedado raquítico para una nueva sociedad que exigía sus derechos y bueno, los responsables oficiales de enderezar la organización museográfica fueron conscientes de que la institución museística requería nuevas perspectivas y nuevas exigencias. La actividad museológica tuvo desde entonces un dinamismo creciente y es precisamente cuando surgen organismos a nivel internacional que se encargan bueno, se dedican al desarrollo y estudio de los museos. Por ejemplo, el International Council of Museums, también conocido como ICOM, que se funda en 1946. También hay muchas publicaciones que nos hablan de estas nuevas maneras de entender el museo, como la revista Museum, que sustituyó a la revista Museión de 1948 y que indagó en la organización racional del museo y sus funciones primordiales en la educación y la enseñanza. Fíjense, por primera vez el museo empieza a verse a sí mismo como un espacio para la educación y la enseñanza. Además del ICOM, existen otros organismos dedicados al estudio de los museos, por ejemplo, la Asociación de Museos del Reino Unido o la Asociación Americana de Museos. Estos organismos de investigación colaboraron en el nacimiento de una auténtica ciencia museológica que se enfrentó a los principales problemas planteados por el museo actual. La civilización contemporánea en constante cambio transformaba también las metas de producción en favor de la utilización. Entonces, la noción de museo que se arraigaba a la era de la adquisición cambió a la de la utilización, en la que lo primordial es la explotación máxima de los materiales, documentos y objetos de arte que alberga el museo. Todo ello, pues, presupone un nuevo humanismo que descosifica al hombre en su relación con el museo y le otorga preponderancia sobre los objetos. Es decir, los objetos en los museos se vuelven una especie de herramienta para este diálogo educativo entre el visitante y el objeto, entre el museo, las obras y las personas, ¿no? Entonces ya no es, oh, vamos a admirar, que sí admiramos, ¿no? Pero se rompe como esta línea divisoria y se vuelve mucho más accesible para los públicos. Este es el cambio fundamental operado teóricamente en el museo. El hombre, vuelto hacia su propia obra, toma entonces una nueva conciencia sobre sí mismo y sobre su función participadora en la obra de arte, concebida ya no solo como un producto aislado de un genio, es decir, ay, la obra genial ahí, lejos, ¿no? Sino como integrante y exponente de la actividad social de todos. Así, la visita al museo ya no supone un frío monólogo de obras completamente alejadas del público en el tiempo y espacio, sino que se convierte en una aproximación un tanto gradual a un diálogo abierto entre la obra y el espectador, que están mediatizados ambos por el papel del intermediario del museo y sus dirigentes. Es decir, que el museo en sí y las personas que trabajamos en ellos sentamos las bases y le damos al público las herramientas para fomentar este diálogo con los objetos que están expuestos. El museo aboga por ser considerado un ser vivo, adaptado continuamente al medio social, avanzado en su conquista al ritmo del tiempo
y que ejerce una actividad autocrítica ante las exigencias de la sociedad, que es la principal consumidora de sus contenidos, ¿no? En 1977, todas estas nuevas concepciones de los espacios museísticos se cristalizan en un museo denominado Beauvoir. Y con la apertura de este espacio que estamos viendo en la diapositiva, que es el Centro Pompidou en la ciudad de París, en Francia. ¿Cuáles son las transformaciones sustanciales? Bueno, pues primero que en la concepción del emplazamiento urbanístico, es decir, que el museo se inserta en la comunidad, ¿no? La función e influencia social que su ubicación ejerce sobre los visitantes, ¿no? Cómo este espacio que surge primero como algo ajeno va consolidándose y, y comienza como a pues mimetizarse un poco con el paisaje, con el entorno y con la comunidad que lo rodea, ¿no? Y por último, el carácter dinámico de su concepción, entendido como centro neurálgico del desarrollo de la vida urbana, inserta en un fenómeno sociocultural. La idea motriz que ha guiado la formación del Beauvoir arranca de la consideración de la expresión cultural como comunicación y significado. Es decir, que el museo y sus objetos comunican, ¿no?, algo. Lo que en principio evidencia una intencionalidad en una obra abierta que puesta en escena no es predeterminada, sino repentizada por espectáculos y escenificaciones en los que se trata sustancialmente de hacer partícipe al público en el proceso de realización de la obra e integrarlo como actor productor del espectáculo, ¿no? Lo más importante del concepto del Museo Beauvoir es la inmediatez con la que el público reacciona ante el encuentro con un centro sociocultural que puede identificarse o enajenarle del contexto que visita. Es decir, que hay muchas cosas, muchos sucesos que están pues pasando dentro del museo y sus alrededores, ¿no? Porque también, como pueden ver aquí, el Centre Pompidou tiene una gran explanada en donde también suceden cosas, no solo en el interior del museo. Y estos sucesos y su encuentro con la sociedad, pues es lo que genera este proceso comunicativo, ¿no?, del Museo Beauvoir. Y bueno, el debate de este nuevo museo pues fue muy amplio. Hubo quienes lo detestaron, lo aborrecieron, dijeron que era una cosa horrible desde la arquitectura, y hubo quienes lo abrazaron con bastante entusiasmo. Y bueno, lo cierto es que el Centre Pompidou es hoy un centro neurálgico del desarrollo de la cultura en Francia y que la comunidad terminó por abrazar el espacio y acuden a él, disfrutan de todas las manifestaciones culturales que suceden en él y a su alrededor. Y bueno, pues es un caso de éxito en este sentido, ¿no? Aquí podemos ver una foto y vemos cómo incluso la arquitectura cambia. Si nosotros recordamos, me voy a regresar un momento, los museos tradicionales y su arquitectura es una arquitectura pesada, es una arquitectura monumental, magnífica. Y aquí podemos ver cómo pues parece incluso que fuesen andamios, ¿no? O sea, es una arquitectura mucho más industrial, menos rimbombante, por decirlo de alguna forma. Y esto también, pues de alguna forma desmitifica la idea del museo como estos espacios fríos, como estos cementerios del arte, ¿no? E invita a la gente a explorar, ¿no? También en la parte del exterior tenemos estas fuentes que son obras de arte y que están en constante movimiento y la gente pasa, las mira, se queda un rato, se toman fotos, etc. Y bueno, para concretar este concepto, ¿no?, de nuevo de museo, tenemos
la definición de museo del ICOM, que de hecho recientemente, en 2022, por fin se llegó a un acuerdo porque, como les digo, los museos son entes en constante cambio, igual su definición pues tiene que cambiar, ¿no? Entonces, la definición que se acordó en 2022 es esta. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco a lo que se ha llegado hoy en día con el desarrollo de los museos. Y bueno, la museología sigue estudiando estos espacios y hay muchos, muchos tipos de museos, como les mencioné al inicio. Tenemos los museos de arte, ¿no? Que se dividen en los museos de bellas artes, museos de artes aplicadas, de artes populares, museos de arte contemporáneo, que todos lo engloba este gran concepto de museo de arte. También tenemos, por otra parte, los museos de antropología, ¿no? Que ahí entran, por ejemplo, los de historia, los de arqueología, los de etnografía, ¿no? Este gran abanico considerado museos de antropología que abraza muchas, muchas disciplinas. También tenemos, por ejemplo, los museos de ciencias, en donde entrarían los de historia natural, historia de la tierra, los geológicos, etcétera, ¿no? Y museos generales que guardan la memoria y el patrimonio de diversas esferas de la vida social que no siempre se consideran temáticas de los museos tradicionales, ¿no? Entonces, como les mencioné, hay muchos, muchos tipos de museos actualmente. Hay una oferta cultural grandísima a nivel mundial y a nivel nacional. Ciudad de México, como bien saben, es una de las ciudades con más cantidad de museos en el mundo. Muchas de estas instituciones incluso son gratuitas, ¿no? O tienen un día a la semana que la entrada es gratuita. Entonces, la idea de estos espacios actualmente es justo que la comunidad se apropie de ellos, que la comunidad los visite, que la comunidad disfrute de estos mensajes, de estas exposiciones, que interactúen con los objetos, que tengan una experiencia significativa dentro del museo, sea cual sea, ¿no? Y bueno, como bien saben, aprovecho para recordarles que Museo Sumaya tiene 3 sedes en Ciudad de México. La primera, que abrió sus puertas en 1994, que se encuentra en Plaza Loreto. La segunda, en Plaza Carso, que es este edificio emblemático, con la fachada llena de hexágonos de aluminio. Y este que tenemos aquí, que se encuentra en la colonia Roma, y es el Museo Sumaya Casa Guillermo Tovar de Teresa. Nuestras 3 sedes abren los 365 días del año. La entrada es gratuita todos los días del año. Tenemos también talleres, visitas guiadas, una oferta cultural tanto de manera presencial como virtual muy, muy rica. Y actualmente les chismeo que estamos preparando nuevas exposiciones en Museo Sumaya de Plaza Loreto. Actualmente está abierta al público la del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, pero próximamente tendremos sorpresas en esa sede. Entonces, yo los invito a visitar no solo Museo Sumaya, a visitar los espacios culturales que existan en su ciudad, en su comunidad, que cuando viajen se acerquen a estos espacios, porque muchas veces tenemos esta noción de que, ay, el museo es súper aburrido, y a veces pues salimos, si nos involucramos en las actividades y en la oferta cultural y educativa, podemos salir pues con una grata sorpresa y una idea distinta de estos espacios en transformación, de estos espacios mutantes, cuya finalidad es precisamente generar diálogos abiertos e incluir a los distintos públicos y distintas comunidades. Entonces, síganos en redes sociales, estamos como @elmuseosumaya, esta es nuestra página de internet, museosumaya.org, y bueno, pues espero que les haya gustado esta conferencia, que hayan ido conmigo de la mano en este viaje por la historia de los museos desde el coleccionismo hasta la actualidad. Fue un viaje un tanto rápido, hicimos varios saltos, pero pues bueno, por el tiempo que tenemos no podíamos
detenernos más, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro y sobre todo que les haya gustado e interesado. Muchas gracias.